Con mucho gusto les saludo nuevamente desde nuestra plataforma en línea aquí en YouTube, dialogando online en el canal Guajiro Agramontino. Como siempre, compartiendo con el licenciado José Acosta desde Toronto, Canadá, quien les habla desde Monterrey, México. Saludos, estimado amigo. Un saludo para usted y para todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Así es, lo cual agradecemos muchísimo. Reino Unido, el precio de estar solo. Has propuesto este tema hoy. Y de verdad que he estado buscando, pero todavía no le encuentro el meollo al asunto. ¿Por qué ese título? Reino Unido, el precio de estar solo. Bueno, el precio de estar solo significa el precio de haberse separado de la Unión Europea. Ah, sí, sí, el Brexit. El Brexit que fue aprobado por un referendo en el año 2016, que ganó el sí por un estrecho margen de 52% por 48%. O sea que un 4% de las personas que votaron en el Reino Unido decidieron irse de la Unión Soviética, digo, de la Unión Europea. Europea. De la Unión Europea, sorry. En realidad fue una decisión que se produjo producto de que un grupo de políticos del Reino Unido hicieron malabares de propaganda y de seducción, aluciendo un grupo de problemas que en alguna medida eran verdad y otros no tanto. Y mucha gente se montó en ese carro. Y ahora vamos a darle un grupo de datos para que las personas puedan valorar qué caro le ha salido hasta ahora. Yo no soy adivino, yo no sé lo que va a pasar mañana, y mucho menos lo que va a pasar dentro de un año, dentro de tres. Exacto. Quizá la sabiduría inglesa se impone y logran revertir la situación. Por eso no quiero que nadie interprete que estamos dando por sentado que ya todo fue un fracaso. Ha sido un fracaso hasta ahora, porque eso sí, hay forma de demostrarlo de manera irrefutable. La bolsa de valores, por ejemplo, de Londres, era en su momento eh, la segunda más fuerte del mundo, incluso en algún momento la primera, porque fueron muchas las ocasiones en que superó a la bolsa de Nueva York. Hoy en día tiene una rentabilidad 40% inferior a la bolsa de Nueva York y ha pasado a quedar en un segundo plano en Europa porque la bolsa de París la ha superado. Ese es un indicador importantísimo porque Inglaterra tuvo por muchos años una dependencia grandísima de su papel como centro financiero internacional. La recesión que hoy en día está presente en el Reino Unido, algunos economistas bien rankeados en este mundo pronostican que va a llegar a ser tan mala como la de Rusia y la peor del G7. Y ya en este momento, todos los datos indican que va a ser 10 veces más mala que la del resto de la Unión Europea, de la eurozona. Se habla de que puede llegar entre 1 y el 1,4% de decrecimiento de su PIB, mientras que todos los indicadores permiten pensar que la eurozona se va a quedar en el 0,1 de crecimiento. Los salarios reales actuales en el Reino Unido están más o menos como estaban hace 15 años, han bajado notablemente. Mucho, sí. La tasa de inflación es la más alta desde de los últimos 40 años. El número de huelgas y de protestas que se han venido produciendo en el sector laboral se pueden equiparar con las que ocurrieron en la década del 80 cuando Margaret Thatcher era la primera ministra. Se ha producido un encarecimiento de la deuda pública. El Reino Unido se puede decir hoy que tiene la crisis energética de la eurozona, la inflación de Estados Unidos y una falta única de empleados en sectores importantes. Hay miles de camiones parqueados porque no hay chofer que nos maneje. Hay déficit de personas en los supermercados, en los bares, en el sector de la limpieza, en la construcción, pero también se empieza a reflejar un déficit de empleados calificados de un grupo de sectores importantes del Reino Unido, como por ejemplo enfermería, técnicos de salud y en el sector financiero. Porque al cerrar la frontera
del Reino Unido, o al dejar de ser parte de la zona exchange, se produjo un desplome total de la llegada de mano de obra que venía fundamentalmente de los países de la Unión Europea que algún día fueron del cambio de la parte del antiguo campo socialista, como Polonia y otros. O sea, este es un problema que hoy en día está golpeando bastante fuerte al mercado laboral y a la economía del Reino Unido. La carga fiscal en este momento se calcula por los mejores expertos que puede llegar a ser el 37%, que eso sería tan alta como la que se produjo al final de la Segunda Guerra Mundial. El comercio con la eurozona cayó un 27%. Cayó también. Un 27% de desplome del intercambio comercial, porque aunque ahora la salida del Reino Unido fue sustituida por un acuerdo de libre comercio, no obstante han surgido un grupo de trabas burocráticas que aranceles y declaraciones de aduana, documentaciones para allá y para acá, la burocracia que existe para el comercio internacional, que antes era de libre circulación. Y todos estos indicadores que yo he mencionado, que son de conocimiento público y que están todos estrechamente relacionados con el Brexit, se unen a otro factor que venía ya ocurriendo desde el año 2008, cuando explotó la burbuja inmobiliaria primero, que condujo a la crisis financiera del 2008. El sector financiero del Reino Unido empezó a tener un decrecimiento, perdió el empuje que tenía, que en ese momento era responsable del 10% de los ingresos del gobierno. O sea, el 10% de los ingresos fiscales del Reino Unido dependían de su sector financiero. Eso nunca se llegó a recuperar a esos niveles. Y el Brexit, pues lejos de que se crearan bases para recuperarse, lo que hizo fue acabar de ralentizarlo, lo cual ha sido un problema y es un problema fundamental. En el aspecto tecnológico, que tampoco es un tema que se puede asociar al Brexit, sino que forma parte de la propia estrategia a largo plazo anterior del Reino Unido. Por ejemplo, para poner un solo ejemplo, la cantidad de robots que el Reino Unido tiene en el sector industrial por cada 10.000 empleados es de 101. Eso está a años luz de distancia de los que lideran este ranking, como por ejemplo Corea, que tiene 932, Singapur 605, Japón 390 y Alemania 371. Robó por cada 10.000 empleados en el sector industrial y el Reino Unido está en 101. Esto es un indicador de que por muchos años el Reino Unido se confió demasiado en el sector financiero, como acabo de explicar, y otros importantes renglones importantes no los desarrolló. Fíjense que no mencioné en el ranking de la élite en este sector a Estados Unidos, que también le ha pasado algo parecido. Y el último punto que quiero referirme desde el punto de vista estadístico, con números para sustentar lo que estamos hablando, es el valor de la moneda. Por ejemplo, la libra esterlina en el 2015 tenía una cotización de 0.685 en relación al dólar de Estados Unidos. O sea, por 100 libras esterlinas, para ponerlo en número, en el año 2015, una persona tenía 145.98 dólares americanos. Ahora, en el 2003, esa tasa de cambio ha aumentado a 0.845, por tanto, son solamente 118.34. Quiere decir que las personas han perdido, en términos de USD, el 19% de la riqueza que tenían antes del Brexit. Y esta devaluación de la libra esterlina sí está estrechamente vinculada con el Brexit. Porque fíjense que en el 2015, que le acabo de decir, era 0.685, y solamente un año después, en el 2016, en medio del balotaje por el referéndum, cayó a 0.823 y en el 2022 llegó a estar en 0.944, o sea, casi a la par. Llegó un momento en el 2022 que casi la libra esterlina valía $1, lo cual te da una idea de, porque sí, está bien, la libra esterlina es una moneda muy fuerte, muy Muy buena fuerte y históricamente, estable, sí. Uh-huh. pero tiene un uso limitado dentro del Reino Unido. Usted no puede venir al mercado mundial a comprar con libra esterlina
digamos, si viene de turista a cualquier parte, porque lo que se usa en los grandes polos turísticos del mundo, lo que la gente, lo que se usa es el dólar. No se usa la libra esterlina. O sea, hay que de todas formas canjearla. Pero además, el mercado mundial de bienes y servicios está, incluyendo el mercado petrolero, que es fundamental, está en dólares de Estados Unidos. Por tanto, a los efectos de lo que se puede decir la riqueza de una persona en cualquier parte del mundo, la tendencia de cualquier banco serio, de cualquier institución financiera seria es llevar a dólar. Ujú. Por tanto, a los efectos de la riqueza de los ahorristas ingleses y del poder adquisitivo actual de todos en relación al dólar, una pequeña muestra, porque no pretendemos hacer un análisis económico del Reino Unido, solamente queremos explicar a las personas lo malo y lo caro que puede resultar dejarse llevar por los políticos populistas, porque algunas personas piensan erróneamente que el populismo es sinónimo de comunismo o sinónimo de izquierda, y están No, equivocados. no. El populismo es una tendencia política que se manifiesta lo mismo en los que sean de izquierda incluso ahora se está viendo incluso como fuerza en los derechistas, en los que tienen criterios xenófobos, que tienen criterios de nacionalistas, ultranacionalistas, como los de Francia y nada. Entonces, los políticos populistas del Reino Unido llevaron al pueblo a tomar una decisión que a la postre le está trayendo serios problemas. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día en algunos países de América, donde la gente se guía por un discurso enardecido y, y futurista exagerado, y le dan su voto y después se convierte eso en un problema que no resuelve nada. Eso incluye a los votantes de Estados Unidos como Donald Trump. Y ahora me está recordando también Argentina, lo que viene para Argentina ahora en octubre próximo. Cuidado. Exactamente. Ujú. Eh, en el caso del Reino Unido, fue Boris Johnson uno de los principales. Sí, es que tuvo, del 2022 a la fecha ha tenido tres primeros ministros el Reino Unido de la Gran Bretaña, Entre que está ellos Boris integrado por Johnson, que tuvo que Inglaterra, renunciar. Escocia, Gales e Irlanda del Norte, porque hay quien le dice, no, Inglaterra, no, Inglaterra es parte del Reino Unido. Exactamente. Y ha tenido tres primeros ministros en el último año, del 2022 a la fecha. Ahora, el primer ministro de ahora es de origen indio, incluso no es de 100% británico. Sí, es nacido en el Reino Unido, pero hijo Sí, pero de hijo inmigrantes. exactamente de indio. Ujú. Tuvo a Boris Johnson, a Liz Truss y ahora que está Richie Sunak, que es el primer ministro británico. No, no, y Theresa May, Y Theresa May que tuvo también. que también tuvo que renunciar antes que Boris Johnson porque no pudo Sí, completar el Brexit. o sea, cuatro primeros ministros en casi un año. Eso es parte de la herencia de todo lo que ha ocurrido, Así es. ¿me entiendes? Y es una realidad que hoy en día el Reino Unido no es mejor país hoy en día solo fuera de la Unión Europea que lo que era antes de la Unión Europea. A la europea. Porque, porque muchos políticos tratan de maximizar solo lo que no les gusta. Y es verdad que ellos tenían un peso en algunas cosas por encima de la media, como le ocurre a Alemania. Es como si Alemania mañana quisiera salir de la Unión Europea para quitarse de arriba determinados compromisos que tiene que llevar con mayor peso que otros. O como que Estados Unidos se fuera de la OTAN, como alguna vez planteó Trump, por la misma razón. Es Mm, que en el mundo, y en eso sucede incluso en el núcleo de la familia, siempre hay alguien que es el que lleva el peso, el que lleva el exactamente. liderazgo. El liderazgo. Y se requiere que sea una persona en el orden individual o un Estado esté a la altura de ese papel que le toca por la historia. Y el Reino Unido era líder de la Unión Europea junto con Alemania. Y le empezó a pesar esa misión y se la quitó. Ujú. Y ahora tiene todas estas realidades que solamente he mencionado lo más elemental, lo más fundamental, pero si se hace un análisis más riguroso, podemos estar hablando aquí una hora. Sí, es que dice que ha habido una caída en la producción fabril en el Reino Unido de la Gran Bretaña y incluso se estaba pronosticando para el tercer trimestre de este año, que termina ahora,
una contracción camino a una recesión. No, no, ya ahí está en recesión. Ah, ya está en recesión. Sí, Bien. sí, sí, ya está en recesión. Y están calculando que sea una de las, que sea la peor del G7. Ujú. Un país tan poderoso y de tanto desarrollo y de tanto recorrido histórico como el Reino Unido o la Gran Bretaña, pero a veces los errores políticos se pagan caro. Y Y este es sume un que en ese caso. periodo de tiempo se murió la reina. Exactamente. Y se dice también que su hijo, el rey, no tiene la influencia No, que de va, la reina Isabel II. está lejos. Entonces, Él no es responsable de todo esto, que quede no, claro. No estamos vinculando al Palacio Real, pero estamos diciendo que como parte de todo este proceso, además se murió la reina que tenía tremenda capacidad de liderazgo que este sí, nuevo rey está por demostrar sí, y ya todavía. no creo que le quede tiempo para asumir un Hay que liderazgo, darle el porque beneficio de la duda. un hombre de más de 70 años ya, muy difícil también. Entonces, estimados radio oyentes o como se diga, ¿cómo se dice las personas que ven YouTube? Internautas. Estimados internautas, este es el precio de irse de la globalización. La globalización fue el fruto de las políticas de muchos estados durante muchos años. Hoy en día darle para atrás es extremadamente complicado y contraproducente. Lo mismo le ocurrió a Estados Unidos con Donald Trump, que empezó a cancelar convenios y a poner gravamen arancelario y otro tipo de cosas, que a la postre lo que hace es perjudicar la economía. Así es. El mundo es Muchísimas gracias. globalizado y nadie lo va a echar para atrás. No, no, de ninguna manera. Muchísimas gracias, estimado licenciado Acosta, por tu presencia nuevamente en este programa que es tuyo también, y a usted que nos ha visto, pues muy agradecido por la atención que nos han dispensado. Coméntenos tanto en las redes sociales, aquí mismo en el canal nuestro, Guajiro Agramontino, en Facebook, en X, ya no es Twitter, ahora es X, y también en LinkedIn. Ponemos un fragmento del programa en TikTok, o sea que estamos prácticamente, como se dice en Cuba, como el arroz blanco en todas partes. Muchísimas gracias. Comenten, nosotros con muchísimo gusto Muchas le gracias a respondemos. todos Si ustedes. quiero advertir algo, no admitimos ofensas. No hay motivo alguno para ofender. Si usted no comparte nuestro criterio, dígale que no lo comparte, exprese sus argumentos, pero no ofenda.